Pues nada, vamos a poner este tiempo también a las manos del Señor, que Él nos dirija, ¿verdad? Y nos dé sabiduría para poder entender lo que Él nos va a decir. Vamos a orar. Pues Dios y Padre, como hemos estado alrededor de la mesa en esta mañana, este tiempo, queremos también ahora alimentarnos con tu palabra, danos tu bendición, danos tu sabiduría y que sea tu Espíritu Santo realmente quien nos haga digerir, entender y obedecer lo que tú nos tienes que decir hoy. Háblanos con claridad, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva, no es una palabra que esté muerta, sino que es, aunque fue escrita hace muchos años, precisamente tú nos la has dejado para que sea de aplicación para nuestras vidas en el día de hoy. Y eso es lo que pretendemos. No solamente mirar hacia el pasado a ver lo que ocurrió, sino que con aquello que tú dijiste, traerlo a nuestras vidas en el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir a la carta que estamos estudiando en estos días, que es en Primera de Juan. Y hoy nos tocan, no son muchos versículos, es en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12, 13 y 14. Solamente 3 versículos. Y yo cuando vi aquello que me tocaba, acostumbrado a otras veces que nos tocan 15, 20, y yo era uno de los que más o menos no me quejaba, pero sí que apuntaba a decir, esto, pues mira, Santi, pues solamente 3 versículos. Bueno, así es que respiré. Pero a la vez que respiré, cuando estuve leyendo lo que me tocaba, no sé a vosotros, pero a mí esto me parece un trabalenguas, lo que tengo por delante en estos 3 versículos. Tal es así que he intentado aprendérmelo y no me salía. Digo, 3 versículos y quien los quiera decir sin leerlo y no soy capaz. De hecho, os reto a vosotros a que si sois capaces de decir estos 3 versículos de memoria y en su justo orden, porque eso es lo que se pretende, tendréis luego un premio. ¿Vale? Así que yo me conozco partes de la palabra que tienen más textos y es más fácil de aprender que estos 3. Vamos a leerlos y ahora os cuento, ¿vale? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12, 13 y 14. Y dice así la palabra. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, ¿hay alguien que me lo pueda decir de memoria en su justo orden? Hijitos, padres, jóvenes, jóvenes, hijitos, padres. O sea, 3 versículos que parecen trabalenguas, pero que, bueno, quitando un poco este sentido, hoy tenemos un texto por delante en el que cuando he querido un poco prepararme y buscar algo de conocimiento también acerca de ello para poder exponerlo también aquí a vosotros, resulta que me he encontrado en el que tiene varias interpretaciones también. Además, me ha complicado un poco esto, ¿no? Acerca de que pasa un trabalenguas, resulta que cuando he querido coger información para ver de la manera en la que mejor lo puedo exponer, resulta que me he encontrado que hay un lío también entre ellos, entre algunos que son también grandes eruditos en la palabra, en cuanto a la hora de qué pretendía Juan o a quién se quería dirigir Juan cuando estaba hablando a estos de hijitos, a los jóvenes o a los padres. Tal es así que me he encontrado con 3 supuestos casos a los que Juan se pretende dirigir. Y después de mucho debatir dentro de mí y pensar, ahora os diré más o menos, y sobre lo que yo voy a desarrollar es aquello en lo que creo, en el sentir que Juan tenía cuando lo exponía. Pero uno de los casos en los que hay gente o personas a los que se dice Juan que se dirigía, era que se dirigía a los miembros de la iglesia por sus distintas edades. Por eso habla de hijitos, como si fueran los niños pequeños de la iglesia, a los jóvenes, aquellos que soy jóvenes, y a los padres, y los dividía por edades. Esto era una de las interpretaciones que he visto. Otras de las interpretaciones a las que aludían algunos y que creían que Juan se estaba refiriendo a la iglesia es que
los dividía en grupos ya no tanto por edades, sino por madurez espiritual. Hijitos, pues serían los pequeños de la congregación, aquellos que quizás ahora están en la escuela dominical, a los jóvenes, aquellos que ya llevan un tiempo en el camino del Señor y ya están cogiendo quizás cierta responsabilidad, y los padres, aquellos a los que ya pues llevamos ya unos años, tenemos cierta responsabilidad en algunos de los ministerios, y esto es otra de las interpretaciones a las que he estado viendo que algunos aluden que Juan se está dirigiendo. Y he dejado para el final aquella que no es que más me haya convencido, sino aquella que por otros aspectos que vemos en el lenguaje de Juan creo que es la correcta. Y es a partir de ahora a la que voy a hacer referencia, y no quiero decir con esto que es que esto sea esencial para mi seguridad en cuanto a la salvación y todo esto. No estoy hablando de eso, de que las demás no valgan, sino que para mí sí que es importante a la hora de saber a quién se está dirigiendo la carta, a quién se está dirigiendo la aplicación, sí que es importante. Para mí sí esto es esencial, ¿vale? Entonces, creo, y he dejado para el final aquello y ahora voy a explicar el por qué, porque no vale aquí decir, pues yo creo que es esto, y os quedáis con eso y os convencéis. No, hay que decir el por qué. Y creo que a lo que Juan tiene el sentir cuando está exponiendo estos textos y se está dirigiendo de esta manera, cuando dice hijitos, no se está refiriendo tanto a los niños más pequeños de la iglesia, no se está refiriendo tanto a aquellos que espiritualmente son más pequeños, sino que se está refiriendo, fijarse si cambia la cosa, al conjunto de la iglesia. Y les llama hijitos. Y ahora explicaré el porqué. Y cuando habla de jóvenes, no se está refiriendo tanto a esos jóvenes de entre 12, 16, 18 años, sino más bien se está refiriendo a los jóvenes en cuanto a aquellos que han empezado su inicio en los caminos del Señor, independientemente de la edad que tengas. Puedes ser un joven del Señor teniendo 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque eres un recién nacido. Y se te tiene que aplicar precisamente unas palabras diferentes a aquellos que llevan a lo mejor ya 30 o 40 años en el Señor. Y cuando se refiere a padres, no se refiere a los que son físicamente padres o a los que somos físicamente padres. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor el 40 al 50% de la iglesia aquí hoy se tenía que salir fuera porque como no es para ellos, y no es así. Sino que cuando se refiere a padres, se refiere a esos hermanos que llevamos ya unos cuantos años en el Señor, que se supone que tenemos ya una cierta madurez, que se supone que hemos dado testimonio, que hemos dejado un legado y que precisamente por eso, porque llevamos tiempo en el Señor, por el testimonio que hemos dado, porque hemos dejado un legado, hemos hablado del Evangelio, quizás haya personas que hayan creído al Evangelio por medio de nosotros y sean nuestros hijos nosotros. Y por eso se nos llama padres. Entonces es este el proceso, creo, en lo que Juan se basa para poder dirigirse a la asamblea de esta manera. ¿Y por qué digo que hijitos, cuando se refiere Juan, se refiere al conjunto de la iglesia y no solamente a este pequeño grupo que otros creen que sí que es? Por varias cosas que más o menos he estado viendo en la palabra. Mirad, si bien recordáis cuando David iniciamos este estudio acerca de primera de Juan, él nos comentó más o menos unas ciertas, en las que voy a aludir bastante hoy también a ello, que Juan precisamente ya tenía una cierta edad. Ya no era un chaval, ¿verdad, David? Estaba más bien, nos recordaba David, entre los 80 y los 90 años. O sea, que ya era una persona seguramente de los mayores que había en cuanto a los que se dirigía a las iglesias de allí de Asia Menor. Entonces es normal que una persona ya tan mayor quiera dirigirse a otros, no de una manera así coloquial y de tú a tú, sino de esta manera. También porque vemos en todo este pasaje la manera tan tierna que Juan estaba intentando hablar con los hermanos. Una manera muy tierna, amorosa, con cariño. Y es por eso que les habla de esta manera, hijitos, hijitos. Mirad, la semana pasada, Dani, empezasteis a presidir, ¿verdad? O presidisteis aquí el culto.
verás a que no hubiera quedado bien, bajo mi opinión, que Dani se llegara aquí y empezara a decir a todos, hijitos míos. No pega, ¿verdad? Porque su edad... No, ahora, hermanos, amados, eso sí, pero hijitos, ¿no? Eso corresponde, ¿verdad? Ese trato a una persona ya pues de mucha mayor edad avanzada que tiene ese trato de amoroso y cariñoso, tierno hacia aquellos de los que se está dirigiendo. También porque vemos en otras partes de la palabra de que Juan se está dirigiendo a los hermanos también con este mismo sentir y se ve perfectamente que aquello que les tiene que decir no son cosas como para niños, sino que son cosas para tenerlas en cuenta a la iglesia. Y es por eso que me he decantado precisamente por esta opción de que se dirige. Y vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Y leemos esta misma expresión. Y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Creéis que esta aplicación solamente es para unos cuantos pequeños de la iglesia? No. Esto es aplicable a todo el conjunto de la iglesia. Nos tiene que decir que no pequemos. ¿A quién? ¿Solamente a los pequeños? A todos. Y si pecamos, cualquiera que sea de la edad que tenga, si somos hijos de Dios, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Os dais cuenta? Es para todos. Por ejemplo, en el 2.12 que ya hemos leído, en el 2.19 también dice, hijitos, en el 18, 2.18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Vosotros creéis que un niño, quizás de la escuela dominical, va a entender acerca de lo que está hablando de estas cosas? No. Esto habla del conjunto, ¿verdad?, de la iglesia. En el 3.17, uno más, dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Son expresiones que se ve claramente que no están referidas solamente a un grupo de la iglesia pequeño, a los niños, sino que es al conjunto, ¿verdad?, de la iglesia. Es por eso que creo que cuando aquí Juan escribe, os escribo a vosotros hijitos, se está refiriendo también de esta manera cariñosa, tierna, al conjunto de la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Y por qué habla de esta manera? Mirad, como bien dijo David al principio, cuando en la introducción hacia la carta de Primera de Juan, nos estuvo diciendo que las iglesias a las que Juan se está dirigiendo estaban pasando por unas pruebas muy difíciles en cuanto a la doctrina, porque allí había unos cuantos gnósticos, el gnosticismo que nos decía David, que estaban intentando introducir unas falsas doctrinas en la iglesia. Y Juan hemos estado viendo los versículos anteriores a esto, de una manera muy clara, de una manera muy directa, está defendiendo claramente el Evangelio, está poniendo un escudo contra el ataque de todos estos que quieren introducir dentro de la iglesia, desestabilizar a la iglesia, influenciar a todos de la iglesia por unas doctrinas que son contrarias a lo que es el Evangelio, que no se pueden llegar a permitir. Incluso David llegó a decir que si en alguna ocasión a él le escuchábamos en este púlpito hablar de cierta manera, le echáramos fuera. Y yo también me incluyo. ¿Y qué decían aquellos gnósticos que querían introducir dentro de la iglesia con esas doctrinas que eran falsas? Que mirad, que lo material no importa, porque es malo. Solamente aquello que es lo espiritual es lo bueno. Entonces, pero lo material, aquello que tú puedes palpar, aquello que tú puedes tocar, no pasa nada, porque eso es malo, no vale para nada. Entonces, el cuerpo, como es material, si pecas, pues da igual. Da igual, porque lo que importa es lo espiritual. Ahí sí que te tienes que sentir bien. ¿Qué pasaba con Cristo? Que Cristo se hizo hombre, pero como era hombre entonces ya no vale, ya no es Dios, porque no puede, algo que es material, que tú lo puedes tocar y que lo puedes ver, no es bueno. Mirad, solamente vamos así. Decía, por ejemplo, estos en el capítulo 1,
decía, por ejemplo, en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Cómo puedes decir que tienes comunión con el Padre si a la vez estás andando en tinieblas? ¿Cómo que no pasa nada? Es mentira. Eso no puede ser verdad, ¿verdad? Hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, a ver si encontramos otro. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es mentira. Eso también. Vamos a ver si encontramos otro más por aquí. Esta mañana sí los estuve viendo, pero es esta serie de cosas, ¿verdad? Si decimos que amamos al hermano, pero si vivimos a nuestro cuento, estamos también mintiendo, esta serie de cosas. Entonces Juan está haciendo una clara defensa del Evangelio en contra de estos que quieren meter estas doctrinas dentro de la iglesia, como que Cristo no es Dios. Y tiene que poner muy claro que Cristo es verdaderamente hombre, pero a la vez es verdaderamente Dios, y que no quede ninguna duda en cuanto a esto. No vamos a permitir que ninguna de estas doctrinas se introduzcan dentro de la iglesia. Y Juan, precisamente en los primeros versículos que estamos viendo de Primera de Juan, está contraatacando toda esta serie de doctrina que quiere meterse dentro de la iglesia, y no se tiene por qué permitir que esto influya. Y ahora llegamos a estos versículos. Y es como si Juan se estuviera percatando que está hablando a la iglesia y dijera, vamos a hacer una pausa. Ahora ya no me voy a dirigir tanto a todos estos gnósticos, a todos estos falsos anticristos, falsas doctrinas que están trayendo, si ahora me voy a dirigir a la iglesia. Hace un parón, corta, y luego en los versículos siguientes o capítulos siguientes va a continuar con esta defensa del Evangelio, pero ahora hace como una parada, para que de esta manera tierna, amorosa, se dirige a la iglesia para confortarles en cuanto a aquello en lo que han creído, para asegurarles que realmente estas palabras que está diciendo no va contra ellos, sino va contra aquellos que quieren imponer su doctrina dentro de la iglesia, para hacerles sentirse seguros en quién han creído. Que no tengan ninguna duda. Que no despistéis de aquellas cosas que os están diciendo, porque habéis creído en el Dios verdadero, en aquel que ha perdonado vuestros pecados. Y esto no hay ningún tipo de duda en cuanto a esto. Y es por eso que ahora, después de todo este ataque que ha estado haciendo, hace una pausa y se dirige a los hermanos en su conjunto y les dice, hijitos. Y ahora voy con vosotros. Y yo me pregunto, si esto fue lo que Juan le escribió por medio del Espíritu Santo a los hermanos de las iglesias a las que se refería, se dirigía, y hoy, por medio de la palabra de Dios, también se nos dirige a nosotros, y es para tenerlo también en cuenta, porque he dicho en la oración antes que aquellas cosas que leemos no fue solamente para las cosas que ocurrieron en el pasado y que tengamos información, sino que estas cosas también nos ha dejado Dios en la palabra para que las tengamos en cuenta en la vida de hoy. Y es entonces que Juan hace como trabalenguas, pero que en un sentido nos quiere dar cierta información acerca de lo que principal para nosotros. Y se nos dirige en un primer lugar a nosotros como iglesia. Yo no sé si dirigirme a vosotros diciendo hijitos, quizás tengo ya también una cierta edad, pero sí lo que quiero compartir con vosotros es en un primer lugar, para todos. ¿De acuerdo? Entonces, que ninguno se me duerma, que ninguno se me despiste, porque en este primer enlace o enfoque va para todos. Y el primer a los que se dirige Juan aquí es al conjunto de la iglesia, como digo, refiriéndose hijitos. Y lo encontramos en el versículo 12, cuando dice, os escribo a vosotros hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Primer punto, ¿vale? Hijitos, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y la segunda referencia que tenemos a los hijitos la encontramos en el versículo 13. Y dice, os escribo a vosotros, hijitos, al final del versículo 13. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Vamos a ponerlo en este orden para no liarnos, ¿vale? Primero vamos a sacar la referencia en cuanto a la iglesia, a los hijitos.
y dice dos cosas en cuanto al conjunto de la iglesia que tienen que saber, que tienen que estar seguros acerca de lo que les quiere decir. Y la primera cosa es que les quiere decir, Iglesia de Alcalá, todos los que somos miembros de la iglesia de aquí de Alcalá, que tengáis clara una cosa, ¿sabéis qué? Que vuestros pecados han sido perdonados. Y segunda cosa, que habéis conocido al Padre. Esto es algo de lo que no tenemos que dudar ninguno de los que tenemos aquí. Por muchas influencias que podamos tener de un sitio o de otro, que te metan en el instituto, que te metan por los medios de comunicación, que te metan con tus vecinos, que te metan tus familiares, hay algo que no puedes dudar acerca de lo que te ha ocurrido en tu vida. Y es que tus pecados han sido perdonados. Y que conoces al Padre. Esto es esencial en la vida de cada uno de nosotros. No puedes dudar en cuanto a esto. No puedes dudar. Mirad, Dios preparó una obra perfecta que hemos recordado esta mañana, perfecta. Antes de que tú y que yo naciéramos, Dios ya estaba pensando en ti y preparó una obra para que por medio de esa obra tus pecados y mis pecados fueran perdonados, para que pudiera llegar a ser salvo. Tanto es así que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya estaba preparando esta obra y llegó a su culminación en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo Jesús estaba crucificado en la cruz, exclamó, consumado es. Consumado es. No es que fue consumado que unos cuantos soldados romanos intentaran crucificar al Señor y lo consiguieron, no. Consumado es que aquello que desde el principio Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo intentaron e hicieron para que tú y yo fuéramos salvos, se consumó en la obra de la cruz. Consumado es. ¿Y sabes qué significa eso? Que por medio de la obra de Cristo, mis pecados han sido perdonados. No sé cómo te deja esto. Si te deja indiferente o te deja atónito. Mis pecados han sido perdonados. Que no es porque yo me lo mereciera, que no es porque a mí me tocara, que no es porque yo he hecho algún logro para... Que yo era enemigo de Dios, que no me lo merecía, que yo ni le tenía en cuenta. Y sin embargo, llega un momento en que Dios irrumpe en nuestra vida, me hace ver quién soy, me hace ver lo miserable de mi vida, que no tengo futuro, no tengo esperanza, vivo sin Dios en este mundo. Y Dios me da la oportunidad de arrepentirme de mis pecados, de acudir a Él y me dice ahora, tus pecados han sido perdonados. Que todo aquello que se interponía entre mí y Él ha sido quitado. Que todo aquello que me impedía que pudiera ver la vida de otra manera ha sido quitado. Que Dios me ha abierto los ojos, que ahora tengo esperanza, que ahora tengo otra manera de vivir, otra ilusión. Mis pecados han sido perdonados. Tus pecados han sido perdonados. Que ya no hay nadie que te pueda condenar. ¿Sabes qué significa eso? Que aquel que es el Dios creador de los cielos y de la tierra, aquel que es el juez justo, el único juez justo que es capaz de condenar a las personas, ahora te dice que ya no hay nadie que te pueda condenar. ¿Por qué? Porque la carga que recaía sobre ti la ha pagado Cristo Jesús en la cruz. Tus pecados han sido perdonados. ¿Te quedas igual? Es algo que no se te puede olvidar. Es algo que tienes que estar continuamente agradecido a Dios por esto. Porque la ira de Dios que caía sobre mí, ya no. Cayó sobre Cristo Jesús en la cruz cuando dijo, consumado es. Esa es la obra perfecta de Dios. Que Cristo Jesús nació, que Cristo Jesús murió y que Cristo Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Y eso ha producido en mí un cambio total, un nuevo nacimiento. Que ya no hay nadie que se interponga entre mí y el Padre. Que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Que Él es el que perdona mis pecados. Y esto es lo que Juan quiere decirle a la iglesia para reconfortarles. Para si había algún tipo de duda. Para todos en conjunto de la iglesia, los que estamos aquí, lleves más años en el Señor o lleves menos años en el Señor, hay algo que te tiene que llenar de profundo gozo hacia el Señor. Y es que sabes que tus pecados han sido perdonados. Y lo que da fe
firmeza y seguridad de esto. ¿Sabes qué es? Que yo antes cuando pecaba me daba igual. Me daba igual si hacía daño como si no. Incluso había maneras de pecar en las que incluso me gozaba en ello. Y las repetía porque me sentía bien. Porque no había nada dentro de mí que me indicara que lo que estaba haciendo estaba mal. Por eso pecaba y me daba igual. Pero hubo algo que ocurrió en mi vida cuando Dios entró en mi vida. Que Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, ahora mora en mí. Y mis pecados han sido quitados, han sido perdonados. Y ahora la diferencia es que cuando peco, el Espíritu Santo se entristece. Y al entristecerse el Espíritu Santo, eso produce en mí también una tristeza, que no puedo vivir igual, que ahora me duele que haya pecado contra Dios y Dios me da la oportunidad de acudir al trono de su gracia cuanto antes no podía y decirle: Señor, me arrepiento porque he fallado y me arrepiento porque he pecado. ¿Y sabéis lo que hace Dios? Lo mismo que hizo a esa mujer cuando todos lo estaban juzgando porque era una mujer pecadora. Y me dice: te perdono, no peques más. Y Dios me restaura. Y aquella relación que por medio del pecado otra vez había separado, vuelve otra vez a restaurarme, a reconciliarme con Dios. Eso es lo que ha producido Dios y su obra en cada uno de nosotros. Algo que nunca hubiéramos podido imaginar. Algo que solamente proviene de parte de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no es de aquí, proviene solamente de Él. Hermanos de Alcalá, a cada uno de vosotros, nuestros pecados han sido perdonados. Y les dice otra cosa a cada uno de nosotros: habéis conocido al Padre. Eso es lo que nos dice. Habéis conocido al Padre. Alguien que me lea, si es posible, Juan, capítulo 17 y versículo 13. Perdón, entonces 17:3. Le puse aquí uno. Carlos, porfa, lee el 3 entonces. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es, ¿verdad? Y hemos dicho aquí que Juan se dirigía a la iglesia diciendo: y habéis conocido al Padre. ¿Qué significa esto, conocer al Padre? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Fijaros si es importante, ¿verdad? Que te conozcan a ti. Los gnósticos estos, los que estaban intentando influenciar a la iglesia, ellos habían creado su propio Dios a su conveniencia. Y muchos de los que viven en nuestro día, a nuestro alrededor, están creando sus propios dioses a su conveniencia, para callar sus conciencias, conforme a sus logros, a sus cosas, ¿verdad? Pero nosotros no hemos creado un Dios a nuestra propia conveniencia, sino que Dios mismo, Él se ha dado a conocer cómo es. Y nosotros le hemos aceptado tal cual. Pero nosotros no hemos creado un Dios. Y dice ahí: y vosotros conocéis al Padre, conocemos a Dios. Mirad, si tenemos que ser una iglesia conforme a la que está describiendo Juan aquí, la que está dirigiendo, esto es algo esencial entre nosotros también. No solamente que tengamos claro que nuestros pecados han sido perdonados, sino que tenemos que conocer al Dios a que adoramos. ¿Lo conocemos? ¿Conocemos al Dios al cual nos dirigimos en adoración? ¿Conocemos a Dios Padre? ¿Conocemos a Dios Hijo? ¿Conocemos algo de Dios Espíritu? ¿Lo conocemos? Porque esto es esencial para nuestra seguridad en cuanto a nuestra salvación. Esto es esencial en cuanto a nuestra seguridad en quien hemos creído. No podemos ir diciendo por ahí que creemos en alguien que no sabemos nada de él. Y yo os pregunto aquí, y quiero que me ayudéis, ahora sí tenéis que participar, ¿vale? Además, esto se está grabando. Y aunque solamente se me está viendo a mí, se oirá de vosotros ahora si conocemos algo de Dios. ¿Conocemos algo de Dios? Decidme algo que conozcáis acerca de Dios. ¿Dios es qué? Dios es amor, misericordioso. ¿Qué más? Todopoderoso. Otra cosa. Dios es santo. Dios es justo. Dios es fiel. Dios es eterno. Dios es sabio. Venga. Somos una iglesia que conocemos a Dios, que la adoramos. ¿Cómo?
principio y fin. Cuando oramos, ¿nos escucha quién? Dios nos escucha nuestras oraciones. Dios envió a su Hijo en nuestro lugar. ¿Veis? ¿Algo más? No te oigo, más alto. Dios Padre. Nos pasaríamos aquí un montón de tiempo hablando acerca de nuestro Dios. ¿Sabéis qué? Ese Dios no le hemos inventado nosotros. Ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios de la palabra. Es el Dios en quien hemos creído. Es el Dios en quien descansa nuestra fe. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y tenemos la certeza y la seguridad que de aquí nadie nos mueve. Nadie nos va a mover de aquello en quien hemos creído, aquello en quien estamos. Fijaros si es importante. Cuando Juan hace referencia a estas dos cosas, cuando se dirige al conjunto de la iglesia, después de que estaban sufriendo un montón de ataques de estos gnósticos que querían influenciar por medio de sus dioses, por medio de diferentes doctrinas, por medio de otras novedades. Y Juan se dirige a la iglesia para darles paz, tranquilidad, seguridad y confianza, diciéndoles: nuestros pecados han sido perdonados. Y tenemos conocimiento en quién hemos creído, nuestro Dios, aquel que cada uno de nosotros en esta mañana de aquí hemos dicho. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Y después de que se dirige a toda la iglesia, ahora se va a dirigir aquí, como hemos dicho antes, a los jóvenes. Y se dirige ahora a los jóvenes a los padres, perdona, a la iglesia y ahora a los padres. Y dice así, por ejemplo, en el versículo 13, os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Y dice en el siguiente, en el versículo 14, os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Espera, me he confundido, a ver si no va a ser así, porque ha dicho lo mismo, ¿no? ¿Seguro? ¿Están vuestras Biblias así? Bueno, pero prácticamente dice lo mismo, ¿no? Yo creo que aquí a Juan se le ha ido un poco. Estamos en unos versículos tan importantes, y ¿cómo es que Juan tiene este desliz aquí? Yo creo que la edad, va a ser la edad, que a partir de los 80 ya nos va a empezar a pasar esto. Repetimos las cosas porque se nos va a olvidar lo que hemos puesto antes y lo volvemos a repetir otra vez. No creo que a Juan se le haya pasado esto, ¿no? O quizás ha sido un error de imprenta, que ha sido un salto de renglón, no sé de esto, ¿no? Y se ha saltado y han puesto otra vez lo mismo. Bueno, yo estoy intentando buscar el porqué. Algo cuando se dirige a unas personas que son los padres que hemos dicho antes, que aquellos que llevamos unos cuantos años ya en el Señor, que tenemos que tener una cierta madurez espiritual, que tenemos que tener ya, ¿verdad?, una solera en el Señor. ¿Cómo es que nada más que se le ocurre a Juan decir una cosa importante y no aprovecha? Algo ha pasado aquí. Quizás ha sido un copia y pega. Esto es muy fácil, esto es muy ocurrente ahora hoy en día, ¿eh? Y por esto prácticamente hay muchos fallos que uno no se da cuenta, porque copias y pegas, y esto sirve para todo. No. Sí, pero estamos hablando de los padres, Paquita. Con los jóvenes luego nos iremos con ellos. Pero haciendo referencia a los padres, la ilustración que les hace es prácticamente la misma. Hacia ellos, refiriéndose, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, ¿vale? Y luego dice también, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Prácticamente es lo mismo la referencia que hacen los dos. No, pues mirad, no es ni falta de cabeza de Juan que se le haya olvidado, ni es un error de imprenta, ni es un copia y pega, sino que yo creo que lo que Juan quiere ahora referirse a aquellos que, como he dicho antes,
se refiere a los padres que son aquellos que llevamos ya unos cuantos años en los caminos del Señor, que se supone que hemos dicho que tenemos una cierta madurez en cuanto a las cosas del Señor, que hemos sufrido ya quizás unas cuantas batallas espirituales en nuestra vida como cristianos, que estamos al frente de algunos ministerios dentro de la iglesia que tienen que ser referentes, pues, como ejemplo, grupo de jóvenes, escuelas dominicales, ministerio con las señoras, el cuidado de los hermanos con unos y con los otros, el liderazgo. Es decir, se está refiriendo a este tipo de personas y repite esta misma frase, ¿verdad? De que os escribo a vosotros que habéis conocido a aquel desde el principio. ¿A quién se referirá con esto? Para mí, tiene que ser algo tan importante que no es que lo quiera repetir, sino que lo que quiere es recalcarlo, ¿vale? Para mí esta es la idea. Tiene que ser tan importante que no quiere que aquellos que están al frente de la iglesia se escape lo que les quiere decir ahora. Y quizás dejan otras cosas en un segundo plano que quizás las podría decir y quiere recalcar esto que tiene que ser tan importante, que conocéis a aquel que es desde el principio. ¿Quién es? A que Juan se está refiriendo, ¿quién es desde el principio? ¿A quién se está refiriendo aquí cuando dice Juan esto? Esta mañana Blanca ha leído algo. Que tenía aquí el texto, pero como lo ha leído Blanca en Juan capítulo 1, lo voy a omitir, pero ahora voy a hacer referencia también a ello. Pero mirad, es que empezamos estudiando precisamente esto en esta carta. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, y ahí tenemos la respuesta. ¿Quién es al que Juan hace desde el principio? Eso es. ¿Y quién era el verbo? ¿Y a quién hace referencia? Al Señor Jesucristo. Dice, lo que era desde el principio. ¿Vale? Estamos leyendo. Leer conmigo el versículo 1 del capítulo 1. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. ¿Y quién era el verbo de la vida? Como hemos leído antes en Juan, era Cristo Jesús. A Él se estaba haciendo referencia. Es que le hemos visto, es que le hemos oído, es que le hemos palpado. Él es al que se está refiriendo y aquí les está diciendo que habéis conocido desde el principio. Y esto es lo que está intentando decirles. Entonces, si el Espíritu Santo está obrando en el desarrollo y crecimiento de esta iglesia, porque Juan ya lo dijo aquello, y a mí me toca hoy decirlo aquí a nosotros, porque para eso estoy, no solamente para repetir unas palabras que dijo Juan, sino para intentar darles una aplicación a la iglesia de hoy también. Entonces, si el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros, que llevamos ya unos cuantos años en el Señor, de esta manera que estamos desarrollándonos, que estamos creciendo dentro de la iglesia, tenemos que ser conocidos dentro de nuestro círculo de hermanos o de iglesias, dentro de nuestro ámbito del barrio, porque cada día más estamos creciendo en el conocimiento de aquel que es desde el principio, que es Cristo Jesús. Esto es esencial para aquellos que estamos ya unos cuantos años en el Señor. Esto es vital y quiero explicar ahora más o menos el porqué. Mirad, somos una iglesia en la que no nos dejamos llevar por doctrinas o por comentarios o por modas, ¿verdad? Sino que somos una iglesia en la que tenemos puestos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. De ahí no nos mueve nadie. Somos una iglesia cristocéntrica. Cristocéntrica. Por eso dice ahí que conocemos a que es desde el principio. Cristo Jesús. Y Cristo es inamovible. Es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Entonces, por eso aquellos que llevamos tiempo en el Señor, tenemos que tener claro que la iglesia no es nuestra, ni de los ancianos, que la máxima autoridad de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Que nosotros estamos aquí para servirle a Él.
Él es la cabeza de la iglesia, Cristo. Y todo lo que hacemos, rodea, es en base a Cristo, que le conocemos desde el principio. Él es, que no hay una nueva moda ahora que por la medio de la cual vienen unos cuantos y nos dicen que las cosas las tenemos que hacer de otra manera, porque estas cosas ya pasaron, no, desde el principio, Cristo. Que no haya unos cuantos que se juntan y decimos que ahora, mira, vamos a intentar que haya otro tipo de ambiente, que sea de otra manera, que no, desde el principio es Cristo. Él es quien nos mueve. Él es quien nos mueve. ¿Verdad? Y no hay otra manera de poder hacer las cosas si no es por medio de Cristo. Y esto es lo que tenemos que hacer. Mirad, es tan importante esto, porque en el contexto en que Juan está hablando esto, es que se está refiriendo a una iglesia que está siendo atacada por distintas doctrinas, está intentando, como he dicho antes, influenciar a la iglesia, a los jóvenes que hay allí, para hacerles embaucarles y tirar por otro camino. Y es tan importante que en medio de esta situación haya gente con madurez espiritual, que tenga solera en los caminos del Señor, para que cuando lleguen estos ataques, ponerse ahí y decirle, no, aquí es Cristo, el dueño de la iglesia, y sin Él nada se hace. Y eso es lo que necesitamos también en nuestros días. ¿Sabéis por qué? Porque van a venir alrededor de nosotros ataques. Y aunque quizás nosotros no los percibamos, o muchos de nosotros no lo percibamos, preguntarles a David y a José. Preguntarles a David y a José. Si ellos no tienen muchas veces que luchar con modas, y hacer las cosas de otra manera, con hacer las cosas de otro tipo, de otra manera. Y yo no estoy hablando de cosas menores y de cosas que pueden afectar precisamente a influenciar a la gente, a los miembros de la iglesia, a aquellos que son más jóvenes. Y es imprescindible que para tiempos como estos haya personas, haya miembros de la iglesia que estén con solera ya, que lleven sus años en el Señor, pero que también tengan las cosas claras en quién han creído y de quién va esto. Y esta es la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza desde el principio y eso es para siempre. ¿Lo tenemos claro? Pues eso es lo que Juan quería pretender hacer ver a aquellos que llevan ya unos cuantos en el Señor. Y aquí estamos unos cuantos. Yo no me estoy dirigiendo solamente a David o a José. Estoy dirigiéndome a aquellos que llevamos ya unos ciertos años en el Señor, 10 o 15 o 20 años, que tengamos las cosas claras, que las cosas no se hacen a nuestra manera. Que las cosas no se hacen porque venga un grupo de gente y nos diga que tengamos que cambiar. Que las cosas no se hacen porque nos juntemos unos cuantos y digamos, ahora vamos a hacer las cosas de otra manera. No. Las cosas aquí se hacen como las ha ordenado Cristo, que es el Señor y dueño de su iglesia. Así son las cosas. Así es como lo dice la palabra. Así es como Juan lo dijo. Y así es como yo creo que Juan, o el Señor quiere que lo diga, a la iglesia de aquí de Alcalá hoy. A la iglesia de Alcalá hoy. Y es por eso que si eso está en nuestras vidas, que si a quien queremos obedecer es a Cristo, ¿sabéis lo que tiene que ocurrir en cada una de nuestras vidas? En vez de buscar alicientes por otros sitios para animarnos y entusiasmarnos, cada día más me tendría que estar enamorando más del Señor. Cada día más me tenía que entusiasmar más las cosas que tienen que ver en cuanto al Señor de Cristo, porque en ningún otro hay salvación. Ningún otro hay salvación. En el Señor solamente. No hay ningún otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Es que no hay otra manera. No conocemos otra manera de poder hacer ver a las personas que necesitan que sus pecados sean perdonados, que se necesitan acerca de la salvación. Es Cristo, es por medio del Señor Jesucristo. Todos nosotros solamente somos siervos de Él. Ninguna otra cosa, ¿verdad? Y esto es tan importante, que aquellos que llevamos tiempo en el Señor lo tengamos claro para que cuando vengan esta serie de cosas, aplaquemos esta serie de cosas, seamos un escudo para aquellos que son más jóvenes en el Señor, no se sientan influenciados con esta serie de modas o cosas parecidas. Y ahora sí, me quiero dirigir ya por último a lo que son los jóvenes. Y lo he dejado para el final, no porque sea menos importante, sino porque yo creo que también que cada una de estas cosas que él estaba hablando, independientemente a los que sigan, las podemos aplicar para todos, ¿verdad? Y dice a los jóvenes en el versículo 13,
Os escribo a vosotros jóvenes, al final, porque habéis vencido al maligno. Y dice en el versículo 14, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y porque habéis vencido al maligno. Aquí Juan repite otra vez una frase 2 veces igual a los jóvenes. Habéis vencido al maligno. Pero en medio de estas 2 frases les dice algo, una característica acerca de aquellos que son jóvenes en la fe, independientemente de la edad que tengas. Y es que dice que sois fuertes. Jóvenes en la fe, sois fuertes. Sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y es por eso que habéis vencido al maligno. Es una concatenación de procesos que uno va en otro. Sois fuertes. Mirad, yo no sé las circunstancias por las que aquellos que eran jóvenes en la fe estaban pasando en aquella época. Creo que no serían fáciles. Pero sí conozco las circunstancias en el mundo en el que hoy estamos. Para que una persona entregue su vida al Señor no es fácil. No es fácil. Hay que ser fuerte. Y una persona, independientemente de la edad que tengas, cuando toma la decisión de entregar su vida al Señor, es una persona con una valentía fuera de lo normal. Lo fácil es ir a favor de la corriente. Lo difícil, lo ser de valiente, lo ser una persona fuerte es ir contracorriente en cuanto a las cosas de este mundo. Por eso les dice a aquellos que entregan su vida al Señor, eres una persona fuerte, fuerte. No es fácil, y lo digo por experiencia, no es fácil, porque vas a tener en contra un montón de cosas. Tus amigos te van a decir que para qué, que no tiene sentido, que vas a desperdiciar tu vida, que ahora vas a dejar de divertirte. Vas a tener en ocasiones en contra hasta tu propia familia, diciendo que no te permito que hagas eso, que la vida es de otra manera, que las cosas se hacen de otra manera. No es fácil. Vas a tener en contra un montón de medios de comunicación, de la sociedad, del instituto, de tus vecinos. No es fácil. Y cuando una persona da el paso adelante de entregarse al Señor, es una persona con una valentía extraordinaria, porque ha tenido todo en su contra. Y el Señor le ha ayudado a dar este paso y es una persona fuerte. No solamente una persona fuerte, sino que dice aquí que la palabra de Dios permanece en él. La palabra de Dios permanece en él. Mirad, cuando una persona, y lo recuerdo cuando prácticamente conocí al Señor, cuando uno se entrega la vida al Señor y quita ese velo que tenía encima y ve las cosas ahora ya de otra manera y descubre lo que es la palabra y descubre por medio de la palabra quién era yo, pero ¿y quién es Dios? ¿Sabes qué? No me cansaba de descubrir, de ver y de ver y descubrir, porque quería entusiasmarme con la palabra, conocer al Dios por medio de la palabra cada vez más y más y más y más. Y a mí me llena de alegría cuando hay una persona, por ejemplo, que me llega y me dice, ¿sabes qué, Santi? Estoy empezando a estudiar la palabra desde el principio y he descubierto esto y me anima esto y me he descubierto... Carlos me lo ha dicho ya en varias ocasiones. Es un gozo, ¿sabéis por qué? Porque no hay otra manera de poder vencer al maligno y de esas situaciones si no es por medio de la palabra. Por eso dice que aquellos que sois jóvenes, sois fuertes en el Evangelio. La palabra de Dios permanece en vosotros porque es la única manera de poder vencer al maligno. Y vosotros lo habéis hecho. Le habéis vencido. Habéis vencido al maligno. Ya no le pertenecemos. ¿Sabéis que a Satanás le cuesta mucho dejar a unos de sus esclavos? Porque somos esclavos de él. Y va a intentar hacer todo lo que pueda por no soltarnos, porque nos tiene bien agarrados. Y nos va a intentar embaucar por medio de este sistema, de este mundo, por medio de sus sutilezas, para no dejarnos escapar. Pero Dios es más fuerte, porque Dios ha vencido. Y dice que nosotros, ¿verdad?, por medio de su palabra y porque Dios nos ha hecho fuertes, le hemos vencido. ¿Qué dice el Salmo 1? Vamos a leerlo. Salmo 1.
Dice así los primeros versículos. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en su palabra de Jehová está su delicia, es una delicia, y en su ley medita cuando de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes. Un árbol que es plantado es un árbol pequeño, un árbol grande ya no se planta, se trasplanta, pero un árbol pequeño se planta junto a arroyos de agua viva. ¿Y qué hace? Dice que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así es este joven, ¿verdad?, que es plantado junto a arroyos de agua viva. La palabra de Dios crecerá, dará fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Mirad, y terminamos ya con esto, prácticamente. El Señor Jesús, y era el Señor Jesús, cuando fue tentado, cuando fue por el Espíritu, fue llevado al desierto para ser tentado, en cada una de las tentaciones, el Señor comenzó respondiéndole a Satanás con una frase. ¿Sabéis cuál es? Porque escrito está. Porque escrito está. Porque escrito está en la palabra. Mirad, por cada una de las circunstancias por las que pasemos, por cada una de los malos momentos por los que tengamos que transitar, por cada una de las pruebas que pasemos, cada una de esas circunstancias, la respuesta, ¿sabe dónde la encontramos? En su palabra, en la palabra. Es la única manera de poder luchar y vencer al enemigo. Entonces, os doy muchas gracias por vuestra atención. Y este trabalenguas que al principio parecía, a mí por lo menos sí que me ha ayudado mucho el poder recapacitar sobre estos versículos. Porque hemos tenido para todos, para la Iglesia en su conjunto, hemos tenido una aplicación para aquellos que llevamos unos cuantos años en la fe, ¿verdad?, de saber quién es nuestro Dios. Y lo hemos reconocido un poco entre todos. Y aquellos que pertenecemos a la Iglesia, que tengamos claro, nuestros pecados han sido perdonados. Que tenemos conocimiento, ¿verdad?, de nuestro Padre. Aquellos que tenemos algún tipo de ministerio, que llevamos ya unos cuantos años en el Señor, mirad que tenemos un legado que dejar a aquellos que nos siguen, que tenemos que protegerles en cuanto a las acechanzas del diablo y de otros que vienen a intentar influenciar sobre ellos, ¿verdad? Y que tenemos que tener claro que Cristo Jesús es desde el principio y es Él el quien queremos. En Él, puesto los ojos en Cristo Jesús. Y aquellos que todavía lleváis pocos tiempos en el Señor, felicidades, sois valientes, fuertes. La palabra de Dios está en vosotros y eso ha hecho posible que hayáis podido vencer al enemigo. Muchas felicidades. Vamos a orar. Señor y Padre, a ti nos dirigimos en esta mañana nuevamente, agradeciéndote, Señor, lo mucho que has podido hacer en nuestras vidas. Gracias por estas palabras de Juan, de ánimo, de reconfortarnos, Señor, de animarnos a seguir en esta lucha, en esta carrera, Señor, porque no estamos solos, Señor, porque tú estás con nosotros, porque has dejado tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias porque en cada una de las etapas por las que estemos, Señor, pasando en nuestra vida, seamos más jóvenes o más mayores, estemos mejor o peor, Señor, incluso emocionalmente, tú estás ahí con nosotros. Tienes una palabra de aliento y de reconfortarnos, Señor, para nosotros. Es por eso que nos sentimos agradecidos. Gracias por las muchas bendiciones. Gracias, Señor, porque dentro de la Iglesia has puesto personas, Señor, que están pendientes de cada una de nosotros también. Y porque tú has hecho posible, Señor, que la vida de Iglesia, Señor, seamos una familia en la que todos nos necesitamos, Señor. Y te damos las gracias porque la Iglesia aquí en Alcalá, Señor, puede dar fe también de que esto es así. Y te damos las gracias por ello en Cristo Jesús. Amén.